escuchado esas frases que duelen para hablar de dolor físico. Ese dolor que nos molesta en esta parte, el dolor cervical, que se hace cada vez más frecuente y que tiene múltiples razones, múltiples orígenes. Vamos a conversar de estrés, dolor, qué puede provocarlo, qué además de este famoso estrés nos lastima en este sector, como les decía. Está con nosotros la doctora Wendy Rojas, que es especialista en intervencionismo en dolor, y la psicoterapeuta Susan Hansen. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias. Yo he sufrido frecuentemente con esto y por eso menciono el tema del estrés, también el tema de la postura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más frecuente que se ve cuando hacen consulta por dolor cervical? Bueno, el dolor cervical de hecho es una patología muy frecuente, sobre todo se presenta mucho en mujeres. Los pacientes vienen por lo general con un dolor de cuello irradiado hacia la mano. A veces también es muy frecuente la presentación de este dolor acompañado de cefaleas, que quizás es lo más frecuente que aparece ahí. Nosotros evaluamos al paciente para ver cuál es la probable causa, ¿no? El paciente viene con dolor irradiado por lo general. ¿Y qué me puede provocar, aparte del estrés, el dolor cervical? Son muchas las causas que pueden producir esto. Entre ellos mencionaba el estrés, otros factores mecánicos como por ejemplo un desgaste a nivel de las articulaciones entre una vértebra y otra, que es lo que se llama un desgaste de facetas, lo que origina un síndrome facetario. Además podemos tener dolores de tipo muscular, ya sean por presencia de puntos gatillos, quiere decir contracciones muy puntuales, o podemos ser secundarios también a accidentes anteriores, como ser un accidente de tránsito en el cual se hace el síndrome de latigazo, que posteriormente se puede manifestar, ¿no? Entonces, nada que ver con los latigazos de lo que hablamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este dolor cervical, que creo que es el mío, el tema de los dispositivos móviles, tablets, computadoras, celular, que te tienen así, y después de una hora de mirar algo, ¿no? Lo que fuera, terminás con ese dolor que quisieras a veces tener algún soporte que me cuelgue así para poder mover el cuello en el lado contrario y contrarrestar el dolor. Sí. A mí me gustaría que nos comentaras eso que dice Laura y algo que yo te he escuchado decir más de una vez, que es nuestra manera de enfrentar la vida y cómo nuestro cuerpo refleja a través de dolores en ciertas áreas nuestra manera de encarar la vida, ¿no? Exactamente. Justamente desde mi área de la psicoterapia se ve dentro de dos marcos, ¿no? Uno es el tema de la ansiedad, la angustia, ¿no? La persona muy preocupada, perfeccionista, muy autoexigente, que va a tener una tendencia a somatizar esa autoexigencia y esa autopresión en toda esta parte, desde la mandíbula, cuello y hombros. Ay, yo pensé que era por el celular. No, pero también totalmente el celular. Claro, eso es tendencias posturales malas. El tema es postural, ¿no? Cuando es un conflicto más emocional, por la forma de encarar la vida, también dificultad para decir no, dificultad para delegar, ¿no? Es una serie de conductas y un patrón de personalidad también que hace que la persona va a tener tendencia a tensionar esto. Otro, cuando no es ansiedad, angustia o posibles ataques de pánico, son los conflictos de desvalorización, ¿no? Donde la persona no se permite expresar abiertamente lo que en realidad siente y piensa. Entonces hay como un movimiento así como que quiere salir algo que tengo dentro, pero yo lo retracto. Y se refleja directamente aquí en el cuello, ¿sí? Wow. Entonces todo esto, y también en la mandíbula, ¿no? Entonces generalmente dentro del marco, digamos, de la psicoterapia positiva, cuando viene este tipo de personas, pues siempre trabajamos mandíbula, cuello, hombros. ¿Por qué? Porque si yo solamente atiendo a la persona y hablamos, por decir, de la actitud perfeccionista, pero no hay también una intervención a través de una reeducación o toma de conciencia del cuerpo, entonces esa emoción se queda atrapado en el cuerpo. Y si mi cuerpo está así, atrapando la emoción,
pues no puedo modificar mi forma de pensar porque van juntas, ¿no? La estructura del cuerpo, cómo está organizado y el patrón mental y emocional. Alguien me dijo también una vez que, por ejemplo, cuando te dolían de manera muy fuerte la espalda, especialmente, entiendo que el dolor cervical puede empezar en el cuello y terminar antes de llegar al sacro, ¿no? Sí. Al brazo. Todo lo que es espalda. Que venía también precisamente por no sentir apoyo. Claro. Por la falta de apoyo de tu pareja, de tu colega, de tus hijos, de lo que sea, pero el sentirte desprotegido, el sentir que no tenés en qué Exactamente. apoyarte. Por ejemplo, acá en los hombros, exceso de responsabilidad, ¿no? O sea, la persona que se exige mucho, pero que también siente que tiene todo el peso, por ejemplo, de la familia. A veces hay personas que cargan con los padres emocionalmente, ¿no? Como que, qué sé yo, los padres son muy débiles o frágiles y parece que no pueden encarar constructivamente la vida. Entonces, a veces esas personas van a tener una tendencia clara a tener dolores de espalda. Doctora, y cuando, a ver, yo soy una paciente que sufre de dolor de cuello, no sé, vamos a ponerle 3 meses. ¿Qué tiempo es el determinado en el que yo tengo que ir a buscar ayuda? Porque normalmente uno se automedica, toma un calmante, ya me pasa. Relajante muscular, y así que está de soy, moda. y me pongo inyección y lo dejo pasar. ¿Cuál sería el límite en el que yo tengo que ir a buscarla? Claro, normalmente nosotros clasificamos el dolor en lo que es un dolor agudo y un dolor crónico. El dolor agudo es aquel inferior a 12 semanas o 3 meses, en los cuales el paciente de repente presenta un dolor por una mala posición, puede ser por haber dormido mal, Por chatear mucho. probablemente son posturales. Ahí vamos viendo el tema de cuáles son las causas posturales, emocionales, causas mecánicas. En este caso, por ejemplo, en el dolor agudo pasa con un antiinflamatorio o con una fisioterapia. En cuestión de los dolores crónicos que van más allá de los 3 meses y que se hace mucho más frecuente, acompañado de hormigueos en la mano, dolores de cabeza, dolores que se irradian hacia la parte interescapular, dolores que van hacia el pecho. Entonces, en esa situación el paciente debe acudir porque la causa probablemente no sea emocional y sea un factor mecánico, una patología que esté Algo más condicionando algo, claro, alguna patología de base que esté condicionando todos estos cambios, ¿no? Entonces, es ahí donde el paciente debe acudir a que se le haga un examen físico y una anamnesis, una historia clínica detallada para ir buscando cuál es la causa de este. Oiga, doctora, ¿qué porcentaje de la población sufre de este tipo de dolores? Es alto, ¿no? Es muy alto, se dice que 7 cada 10 personas presentan alguna vez un episodio de dolor de cuello, entonces es muy alto, el porcentaje, hablaríamos de un 70% de las personas que presentan, ¿verdad? ¿Será que la gente conoce los síntomas de este dolor cervical? Hicimos un sondeo. Palabra de mujer. Algo me suena, pero no muy bien. No conozco el síntoma del dolor cervical. No, nunca me ha pasado, no he tenido muchos dolores cervicales, pero dicen que son un poquito fuertes, ¿no? No tengo idea de cuál es el dolor y los síntomas. Sé que son los dolores que vienen aquí del cuello y bajan a la parte de la columna. No, para nada. ¿Es de la columna o también viene de la nuca? Por los malos esfuerzos que se hace, señorita. Y eso dice que hay que tener mucho cuidado por un desvío de la columna y ya usted ahí ya está mal. No. Tengo entendido que viene una fatiga muscular en la parte de atrás de la espalda, en el cuello, viene un dolor hasta la columna, ocasionado a veces por alzar mucho peso, hacer uso adecuado de alguna cosa pesada, algo por ahí. No, todavía no me ha pasado eso. Son dolores intensos, generalmente vienen en crisis, que son agudas, y eso es, incluso yo padezco de ese. Palabra de mujer. Bueno, vemos reflejado que mucha gente lo ha sentido, lo siente, conoce y que algunas personas quizá por el nombre, porque al hablar de cervical ya complicamos el panorama, pero ¿dónde está la el dolor de cuello todo el mundo casi, ¿no? Es cierto, la gente yo creo que no lo toma como un dolor de cuello, porque además, como les digo, el paciente muchas veces no viene con un dolor de cuello, viene con un dolor o de cabeza o un dolor en el brazo o una irradiación hacia algún lado
que es secundario a un trastorno en el cuello. Entonces es un poquito complicado, confuso para la gente poder determinar que es un dolor de cuello real. Un dolor cervical debe, ¿a qué parte abarca? ¿Desde la nuca hasta el sacro? El dolor cervical en realidad es un dolor localizado en la parte o generalizado en la parte del cuello que se irradia, ya sea hacia la cabeza, hacia la espalda, va hacia la espalda en la región interescapular o hacia la mano. Entonces, por eso es que les digo que muchas veces la gente viene con una sintomatología diferente, no así con el dolor cervical, no en el cuello, sino la irradiación que da. El mío me empieza en esta mano, recorre toda la espalda, me llega a la otra mano y así me duele. Yo vivo con el dolorcito ese típico acá en la nuca y la parte de los hombros. Y siempre que voy a la peluquería o algo les pido que me hagan masaje. ¿Funciona esto como terapia, por ejemplo, Susana? Claro. Los masajes, mucha gente se hace masaje relax. Sí, funciona, ayuda muchísimo. Ahora, dentro de mi área, lo importante es que las personas aceleradas muchas veces tienen dolores de cuello. ¿Me está mirando? Le dijo me río porque Claudia me mira de reojo. Al lado, la miro. ¿Quiénes serán esas? Claro, Nada que ver, ¿no? Nada que ver esto. ¿Por qué digo esto? Porque la persona acelerada está en cierta medida desconectada de su cuerpo. Entonces, recién reacciona cuando ya el dolor está manifiesto. Y generalmente, bueno, es un patrón de conducta, ¿no? Antes de que se vuelva un tema crónico, por ejemplo. Entonces, el hecho de tomar conciencia, de darse cuenta, bueno, yo estoy pensando esto, estoy queriendo hacer 20 cosas y perfectamente bien, pero en realidad tengo tiempo humanamente para hacer 5. No, 6. Ya, 6. Entonces, eso genera estrés, genera ansiedad, pero además muchas veces sentimiento de culpa. Entonces, lo importante es poder, a través de la toma de conciencia, darse cuenta, yo pienso esto, genero esta emoción, que la culpa es uno de los fuertes que afecta también al dolor acá y más abajo entre los omóplatos, para poder tomar conciencia y encarar el día a día desde otro ritmo y, o sea, darse cuenta, a ver cómo está el cuerpo. Yo tengo, por ejemplo, una pregunta, le digo a la persona, a ver, preguntarle al cuerpo si le gusta la vida que le haces llevar. Y generalmente, pues la persona dice que mi cuerpo me dice que no le gusta el ritmo de vida que le hago llevar porque no se lo escucha. Porque no le doy sus tiempos de reposo, porque no duermo, porque no le doy de comer. No tengo tiempo de ir a tomar agua, tengo que ir al baño, no tengo tiempo para ir al baño, me aguanto porque tengo que terminar primero el trabajo que estoy haciendo, tengo hambre, como mientras que tengo el teléfono. Eso se ve mucho en los bancos. Es como que nosotros tratamos a nuestro cuerpo como si fuese ajeno, ¿no? Como si fuese de otro. Exactamente. Eso es lo que yo digo siempre, ¿no? Que la persona está mal y lleva al cuerpo al médico y dice, a ver, no sé qué le pasa con este que me está perjudicando, a ver, arreglarlo. Elimíname este dolorcito y me lo devuelve. Y es como que se desentiende, como si no fuera parte de ellos el cuerpo y que ellos no tienen nada que ver en cómo está el cuerpo y cuáles son los síntomas que manifiesta. Doctora, y cuando hablamos de tratamientos, ¿cuáles son los adecuados? ¿Cómo sería la secuencia? Bueno, en cuestión de tratamiento, este debe ser individualizado, ¿no? Para empezar, tenemos que ver la causa. Por ejemplo, lo que dice la doctora es, claro, en el tema de dolores emocionales, por lo general, son dolores musculares, más de espasmo muscular, entonces ahí tenemos que tratar, por ejemplo, con rehabilitación, ver la parte emocional, incluso mandarlo a un especialista que trabaja la parte muscular para enseñarle al paciente a manejar este tipo de ejercicio. También se hacen aplicaciones, por ejemplo, cuando son muy crónicos y muy difíciles de tratar, que no se ha podido manejar con la parte de fisioterapia o con medicamentos antiinflamatorios y todo esto de forma conservadora, de hacer infiltraciones de toxina botulínica a este nivel para poder descontracturar de una forma más prolongada, ¿no? Entonces, ahí sirve esa, claro, la toxina botulínica. En realidad fue creada para ese tipo de cosas. Pues, sí, en realidad ese es el mecanismo, relajar la musculatura, por lo tanto es un procedimiento que se puede utilizar perfectamente en este tipo de cuadros. Ahora, por ejemplo, si se trata de un paciente con una degeneración artrósica, es decir, a nivel de las articulaciones, el manejo es otro. Primero es un poquito más invasivo, algo intervencionista, que es en la parte que nosotros
actuamos también es colocando a nivel de las articulaciones agujas para poder transmitir ondas de radiofrecuencia, para poder denervar la zona, quiere decir deshidratar los nervios que son los encargados de la transmisión del dolor. Entonces actuamos más a nivel mecánico, ¿no? Entonces son diferentes los tratamientos. Del grado, eso ya es más profundo, cuando hay una hernia. Dependiendo del caso, por ejemplo, ahí podemos clasificar el dolor en lo que es el dolor de tipo muscular. Primero vemos el dolor de origen facetario, que es lo que les explicaba a nivel de las articulaciones. Hay el dolor que es secundario a una hernia discal, que es muy diferente, que a veces se comporta con una radiculopatía, quiere decir con un dolor en el territorio de la raíz que está siendo afectada. Entonces el tratamiento es otro, porque a nivel de la hernia cervical que está causando este dolor, lo que hacemos es una infiltración de corticoides bajo imágenes, obviamente. Entonces el tratamiento va difiriendo. Susan, y si yo reconozco que mi problema está ligado a la forma en la que estoy tratando a este cuerpo que me fue entregado, ¿cómo se empieza a tratar? Bueno, el punto inicial siempre es la toma de conciencia, ¿no? Y como que la persona se reintegre y se da cuenta de que, bueno, así como está mi cuerpo, depende de qué hago las cosas, qué espero de mí cuando lo voy haciendo, y muy importante, qué estoy pensando mientras que yo lo hago, porque hay como una casetera, ¿no? Que está funcionando, y muchas veces las personas están haciendo y están, no, que no lo estás haciendo suficientemente bien, mira, que no hiciste, que no llamaste, ¿y por qué debería haber hecho esto? Entonces esas voces que están ahí todo el tiempo, como música de fondo antipática, hace que la persona, claro, es como que se defiende de su propia autocondenación. Entonces, el hecho de darse cuenta de eso hace que yo restablezco eso de que, bueno, yo soy parte del dolor, pero así como soy parte del dolor y la tensión que genero, también soy parte de la solución, porque de repente me doy cuenta de mi discurso interior y me doy cuenta que hay mucho maltrato. Generalmente las personas, si no es postural o porque está con el mouse todo el día, es un tema de maltrato, ¿no? Sí. Entonces tú te das cuenta y empiezas a cultivar el buen trato hacia ti misma, ¿no? Quiero agradecerles muchísimo el cuerpo. Quiero agradecerles mucho por los aprendizajes de hoy y por esta reflexión también con el tema del dolor cervical. Muchísimas gracias a la doctora Wendy Rojas, intervencionista en dolor, y a Susan Hansen, psicoterapeuta. Un gusto tenerla. Vamos a hacer un corte y en un minutito nos vemos aquí.